Saludamos a los hermanos por primera vez en este 2026. Saludamos a los hermanos que están online en el resto del mundo. Así que nada más un aplauso por otro año más con los hermanos que están. Les pongo el micrófono para que escuchen el aplauso, mirá. Porque ellos a veces no escuchan como si fuese lo que pasa acá a nivel ruido. Entonces pues dicen, no hagas tanto chiste que la gente no se ríe. Claro, no escuchan las risas de ustedes. Ese es el tema. Pero esta reunión no tiene de especial simplemente por ser el primer día del año o el primer domingo del año en el cual nos encontramos. Nosotros no tenemos esperanzas en los calendarios, nosotros tenemos una esperanza viva que se llama Jesucristo. Pero nosotros, si nosotros no morimos a nosotros mismos, no importa qué día del calendario sea, vamos a permanecer igual. Como dice Alberto, vamos a ponernos viejos en vez de madurar. Entonces, el tiempo va pasando. A mí siempre me pareció muy gráfico la historia de Sansón, que él termina siendo un ungido de Dios, termina ciego y caminando en círculos, trabajando. Y era una persona que al no ver, al estar atado al pecado, se cansaba, caminaba todo el día, pero no avanzaba. Siempre estaba caminando sobre el mismo lugar. Y algo que yo deseo en esta mañana es que muchos hoy se le abran los ojos del entendimiento y que dejen de caminar en círculos año a año, cansándose, que puedan ver a Jesús parado enfrente a ustedes y los que están trabajados y cansados, vengan a mí porque yo los haré descansar. Fácil y liviano es mi yugo. El domingo pasado, cerrando el año, ¿no? Porque es re loco, tuvimos encuentros de cierre de año y ya tenemos encuentros de inicio de año. Pasó una semana nada más de diferencia. Pero terminamos el año y una de las palabras que estuvimos en la administración era una palabra que el Señor a mí me había dado a principio del 2025, pero uno va aprendiendo a identificar cuáles son las palabras que son semilla, que es para depositar en otra gente o en otras tierras, y cuáles las palabras que son pan, que es lo que uno necesita comer y alimentarse. Yo tuve que aprender a diferenciar un poco lo que yo preparaba para compartir con la iglesia, para compartir con los hermanos globales, a lo que Dios me estaba hablando a mí. Entonces, esta fue una palabra que el Señor me dio a principio del 2025, en el cual recién el Señor me permitió compartirla en la administración del último día del 2025. Y hablábamos acerca de el único leproso que vuelve. Y a mí siempre me interesó el punto de que ellos se iban limpiando a medida que iban. Ellos, dicen las Escrituras, mientras ellos se iban limpiando. Pero comenzaron todos leprosos, todos en harapos, y visualmente, físicamente, terrenalmente estaban igual a que antes que Jesús los sane, por así decirlo, Jesús los ore o que Jesús se encuentre con ellos. Pero ellos, al escuchar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Jesús hablando sobre ellos vida, sanidad, ellos al creerla salen, y cuando salen empiezan a limpiarse. Hablamos acerca de que por eso es tan importante entender el consumado, porque el consumado es Cristo como la palabra de Dios hablada, pero nosotros a veces escuchamos mal la voz de la serpiente, como se habló en la conferencia. Entonces no sabemos a quién volver. Las Escrituras dicen, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida? La persona que sabe de dónde provino esa sanidad, de dónde provino esa vida, ¿a dónde puede ir? Podemos ignorar muchas cosas, pero lo único que no podemos ignorar es la verdad. Entonces, después del domingo pasado, he hablado con muchos hermanos en los cuales se identifican con este punto. Es decir, ok, ¿cómo yo salgo de este estado? Porque
el entender el consumado, pero al no verse consumado, ¿cómo camina un consumado sin verme terminado? Sigo viendo algunas ampollas de los leprosos. Ahí la lepra todavía se ve un poquito. Sigo caminando medio torcido por la lepra, pero paso a paso, camino a camino, estación a estación, empezamos a entender un peso de gloria. Porque nosotros en el Evangelio empezamos a ver, Pablo lo dice, nosotros vamos pasando de gloria en gloria, de estación en estación, de profundidad de Cristo a otra profundidad de Cristo. Nosotros, como siempre, y lo he nombrado, el pueblo de Israel estaban establecidos en lugares, venía una nube, le decía hay que moverse, y durante 3 días ellos se movían, que es una sombra de lo que había de venir, del poder de la resurrección, de esta vida del Espíritu que hoy nosotros estamos viviendo. Y de repente ellos, cuando mandaban a gente a ver si se habían olvidado de algo, decían, che, no saben en la mugre que estábamos viviendo. Y cada vez que ellos iban pasando de estación en estación, se sorprendían por la mugre en la cual ellos vivían antes. Pero en ese lugar que estaban antes, Dios también los había enviado. Entonces es muy importante entender las estaciones de Dios, los procesos de Dios. Y nosotros no nos guiamos por años, nosotros nos guiamos por procesos del Espíritu de formación. Entonces, en esta mañana podemos decir con certeza que el 2026 no nos va a limpiar la lepra, que el 2026 no nos va a mejorar, pero la palabra de Dios ya hablada en Jesucristo, sí. Y esa es una realidad para nosotros. Y eso es lo que nosotros venimos a entender, que se caiga un poquito ese velo para todos los que tienen el Adán un poquito caliente todavía, que recién lo están matando, ¿no? Que el cuerpo está ahí, ¿no? Entonces, quiero hablarle a todos los que hoy están caminando sin verse limpios aún, que la culpa ahí viene a pegar, a charlar. A todos los que no se ven, aunque Dios haya dicho que están limpios por completo, ellos no se ven por completo, entonces no se sienten completos, entonces no viven como gente completa. Gente que le sigue costando cosas, que sigue peleando con algunas y es un gran problema no pelear con ciertas cosas o perder algunas batallas, ¿no? El problema está en la condenación de este proceso. Entonces, hay 2 episodios que creo que podemos englobar muy bien de administración de gracia, de administración de palabra de vida, de palabra de sanidad, de palabra de envío, de ir. Recuerden, una de las palabras que el Señor trajo para este 2026 es ir. Es ir. Y de la forma en que nosotros nos vamos a ser limpios va a ser yendo. Así que para eso debemos entender que todo lo que vamos a nombrar hoy, yo voy a estar pasando por la historia de un joven llamado José. Recuerden, todo lo que vamos a hablar es una sombra de lo que había de venir. Y nosotros lo vemos a través de los ojos de la gracia. Pero antes, quiero hacer una aclaración, una nota ahí de página. Cuando Dios dio la libertad al pueblo de Israel, dio una orden muy particular. Una de las órdenes que Él da, dice, cuando fueran a la tierra, dice, en el altar no debe existir nada, dice, ningún adorno. Dice, en el momento de la libertad no debe existir nada. Cuando ustedes hagan un altar, no debe existir nada, no debe haber un objeto extra, no tiene que haber un adornito, ni una lucecita, no tiene que haber ni una cartita, no le pongan nada. Como los mates de mi abuela Norma que le ponen naranja cortada, una hoja del ficus que tiene afuera. Nada, mujer, no le pongas al mate. Entonces, dice las Escrituras, no le pongan nada, 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 nada. Lo único que tiene que estar para esta libertad del pueblo es el cordero. Y el cordero sacrificado. ¿Por qué quiero hacer este punto?
Porque este año nosotros vamos a tener que ponernos en la cabeza, quitar todos los adornos que nosotros le pusimos al Evangelio, todos los adornos que nosotros creemos que le podemos entregar a Dios porque embellecemos la cruz. Entonces, a nosotros nos gusta adornar las cosas que Dios ya diseñó. Nos gusta ponerle efecto a la voz de Dios. Le ponemos cosas a nuestro gusto. Pero la cruz de Cristo es real y por muchos momentos es cruda. Es cruda, la verdad es cruda, la cruz es cruda. Pero la verdadera cruz solamente es Cristo y solamente Cristo como el Cordero sacrificado. Entonces, no podemos permitir, hermanos, en este tiempo que nada ni nadie robe el lugar de la cruz de Cristo en nuestras vidas y a este crucificado. Porque nada se compara con la obra de la cruz de Cristo. No hay religión, no hay filosofía, no hay entendimiento que se compare a un padre entregando a su hijo como ofrenda de amor al mundo. Ninguna religión, ningún entendimiento, ni ninguna política plantea esta locura del Evangelio. Esto es una locura. Que alguien entregue a su hijo por gente que ha generado un daño. Entonces, Pablo dice, ¿qué es la cruz? Y bajo este entendimiento quiero hablar esta mañana. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Y Pablo lo explica de una manera hermosa en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, ¿qué es? Es poder de Dios. Escuche, cuando nosotros estamos hablando de la cruz, no hablamos de un mensaje, no estamos hablando de una denominación. Estamos hablando del poder de Dios. Cuando nosotros entendemos el poder de la cruz, no hay divorcio, enfermedad, duelo, crisis económica, crisis mundial política. No hay nada que se pueda parecer ni que se pueda parar de frente a la cruz porque dice, esto es poder de Dios. Todo el poder de Dios está encapsulado en la palabra de la cruz. Entonces, si en esta mañana todo lo que nosotros hablemos como cuerpo, vos podés ver a traspasarlo a través del poder de la cruz, créeme, hermanos, hoy vamos a vernos resucitados juntamente con Él. Hoy vamos a poder ver las cosas un poco más claras. No, a mí no me da para entender esto. Dicen palabras muy raras. Seba habla como si estuviera en audio de WhatsApp por 2. No importa, el poder de la cruz, el poder de la cruz es poder de Dios. No importa el inmaduro que les esté hablando, no importa la persona que les esté diciendo, no importa quién, el Señor usó un burro para avergonzar a los profetas. Usa a los necios, a los débiles, a los pobres, a los menospreciados. ¿Para qué? Para mostrarle a los fuertes de este mundo que Él tiene el poder. Así que si tenemos que ser conscientes de algo en esta mañana, hermanos, es que la cruz no es un mensaje, es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, bajo este poder, hoy nos movemos para entender sus realidades. En Génesis 37 aparece la historia de José, el hijo de Jacob, número 11, y se convierte en el hijo favorito. Él era el hijo favorito del padre. Dice Israel, ya Jacob cambiado de nombre, amaba a José más que a todos sus hijos. Y le hizo una túnica de muchos colores. Hasta que en un momento, eso generó en los hermanos cierta envidia, cierta aspereza. Entonces, ya los hermanos lo miraban de reojo. Y Alberto, corregime, pero dice las escrituras que era medio buchón José, ¿no? Le gustaba contar, era como un ángel de Brito ahí. Iba contando. Entonces le decía, no, papá, mira lo que hizo este, mira lo que hizo aquel, papá. Y los hermanos, y encima le regalaban ropa linda.
Y bueno, se empiezan a enojar, hasta que en un momento, mirá lo que es ser un mal administrador en algún punto, porque Dios le da un sueño. Cuando Dios le da un sueño, él ve que todos sus hermanos están inclinados ante él. Está su propio padre. Y él va y se lo cuenta a sus hermanos que le tenían bronca. ¡Qué bendición! Imagínense el 31 de diciembre que pasaron ahí. Y bueno, nada, él cuenta, él dice, miren, dice las Escrituras en Génesis 37, yo tuve un sueño, ustedes se inclinaban hacia mí. Pero es interesante porque Dios no le mostró todo lo que iba a pasar en el proceso de ese sueño. Dios le mostró el fin de ese sueño. Nosotros conocemos el principio y el fin. El consumado, Dios te lo muestra, pero ahora vos tenés que iniciar un proceso de transformación de esa palabra. Sí, nadie me dijo que iba a tener que morir a todo. Soy coheredero en Cristo, pero de repente que tengo que perder todas las riquezas de este mundo, todo lo que yo consideraba como algo bueno, como algo valioso, como un tesoro, nadie me avisó que tenía que pasar por acá. Bueno, a José le pasa lo mismo. A José, él era un adolescente de 17 años, en el cual todavía eran tan inmaduros que iba y le contaba a la gente que le tenía bronca que ellos iban a inclinar ante él. Pero era una verdad, Dios se lo había mostrado, Dios se lo había revelado. Entonces, Dios sembró una semilla, porque toda revelación, toda palabra de Dios es como una semilla. Pero no es el mapa, esa semilla. La madurez nuestra es después empezar a entender los diseños de Dios. Cómo nosotros entendemos los procesos de Dios, cómo esa semilla se rompe, cómo esa semilla se riega, se crece, cómo hay un crecimiento de esa palabra. Muchos de nosotros hemos recibido palabra de Dios, de liberación, de vida, de sanidad, pero después cómo eso en nosotros, como palabra de vida, como un consumado, es como, vayan, ustedes van a ser sanos mientras caminen. Y vas caminando y dices, pero sigue acá, la leprita esta sigue acá. Entonces José, empezamos a ver cómo los hermanos no solamente le empiezan a tener envidia, sino que ya empieza a tener odio, conspiración, suposición. ¿Por qué digo suposición? Imagínense que los hermanos interpretaron el sueño por él. José le dice, yo soñé que ustedes se arrodillaban ante mí, se inclinaban ante mí. Y dice, vos me estás diciendo que... ¿Conocen a alguien que suponga todo lo que le dicen? ¿Sí? ¿No viven con alguien que supone todo, no? Sí, dicen por ahí más. Le dijeron bajito, rápido, para que el esposo no escuche. Pero los hermanos de José, en el fondo, no odian a José. Odian lo que Dios puso en José. Porque esa es la verdadera batalla, hermanos. El diablo no tiene ningún problema con vos. Viste que a veces nosotros decimos, se cortó la luz, es el diablo. No pagamos la boleta. La guerra no es contra vos. La guerra no es contra vos. La guerra es contra lo que portás. La guerra de este mundo siempre fue contra la simiente, y Dios lo profetizó desde Génesis 3. Le dice a la mujer, mirá, la simiente que vos tenés, esta simiente le va a pisar la cabeza al diablo. Inició la historia de la humanidad. Y vamos viendo cómo Dios fue cubriendo esa simiente, cómo Dios fue protegiendo esa simiente. Y todas las historias, la inundación, el diluvio, la liberación del pueblo, todo era porque la simiente tenía que llegar a ese lugar, tenía que llegar a Belén. La simiente tenía que nacer, y no solamente tenía que nacer, sino que tenía que crecer y tenía que morir, porque la semilla tenía que ser partida. Ahora, el problema no es contra vos. El problema es contra lo que encapsulás. El problema es contra lo que portás. Y el problema de ellos contra José era lo que José estaba aportando, que era una revelación de Dios, que después entendimos que era para salvar al pueblo de Dios, del hambre. Pero en ese momento solamente había una visión, solamente había una palabrita.
Entonces, en un momento el padre le dice a José, muy similar a David, dice, anda a buscar a tus hermanos. Fíjate dónde andan, fíjate si le puedes dar algo de comer. Y dice en Génesis 37:14, dice, y José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó, ¿qué andas buscando? Y José le responde, estoy buscando a mis hermanos, estoy buscando a sus rebaños y tal vez usted pueda decirme dónde están. Y aquel hombre contestó, y acá empieza a cambiar el destino de José. Dice, hace días que se fueron, pero yo alcancé a oír que se iban a Dotán. Y ahí fue. Y fue a su primera estación de crisis, José. José estaba yendo inconscientemente a iniciar el proceso más grande de su vida. Él se iba pensando que iba a volver a su casa, que se iba a dormir una siesta, iba a ver quién era el eliminado de MasterChef esta noche. Y de repente llega a Dotán. Y en Dotán lo esperaba el proceso más grande de su vida. Y Dotán es ese punto de inflexión en el cual todos tuvimos. Todos los que estamos en este lugar, en este salón, hoy, tuvimos un Dotán en el cual inconscientemente llegamos sin saber qué iba a pasar. De repente levantaste un teléfono y tuviste una noticia. De repente miraste un análisis médico y encontraron una enfermedad. De repente llegaste a tu trabajo como cualquier otro día de tu vida y te dan un telegrama de despido. De repente pasás por situaciones en las cuales llegás y tu esposo o tu esposa está con una cara diferente y te trae una noticia desagradable. Todos tenemos un Dotán, que es un punto de inflexión en el cual ya no hay un retorno y es un punto de crisis en nuestra vida, que es inconsciente. Entonces, Dotán estaba en la ruta para ir a Egipto. Todos los que iban para Egipto tenían que pasar por Dotán. Y José no es que cayó en una cisterna cualquiera, Jesús cae en una cisterna que estaba preparada para el tránsito. Estaba en Dotán, estaba de tránsito a Egipto. Estaba de camino a su propósito, a la visión que Dios le había dado desde el principio. Ahora, ¿qué representa Dotán? Bueno, cuando sos traicionado por los cercanos, cuando todo lo que Dios dice parece incompatible con lo que vivís, cuando pasás de ser el favorito a ser el descartado, cuando no hay explicación divina aparente y de repente arrancan los famosos silencios de Dios. Pero hay algo increíble, dice que los hermanos dicen, ahí viene el soñador, y cuando lo agarran, dice que lo despojan de sus túnicas, lo despojan de lo que el padre le había regalado, de la túnica que el padre le había dado, y se la rompen, lo despojan y lo tiran a ese pozo. Y cuando lo tiran a ese pozo, ¿saben qué hacen los hermanos? ¿Ustedes piensan que salieron corriendo? No, hicieron un almuerzo y se pusieron a comer delante de él. Y dice que él tenía la voz desgarrada de gritarles y clamarles, por favor, que lo saquen de ese lugar. Y ellos, dicen las Escrituras, se hacían los que no lo escuchaban. ¿Y sabes por qué sabemos esto? Porque ellos, cuando salen de ver a José sin saber que era José, muchos años después, ellos decían, esto es la sangre de nuestro hermano. Él nos hablaba a nosotros. Él decía, y Él nos decía a nosotros. Y Él nos gritaba a nosotros, y nosotros nos hacíamos los otros. Estamos pagando por la muerte de Él. Y dice las Escrituras que José, no hay registro en Dotán de que José peque. No hay registro de que José reclame. No hay registro de que José maldiga. No hay registro de que José negocie. Les hago el desayuno acá 30 años, pero sáquenme. No negoció en absolutamente en ningún momento. ¿Por qué? Porque la pureza de tu corazón en la prueba, la pureza de tu corazón en el Dotán define la autoridad que después vas a tener en Egipto.
Cuando de repente Abraham dice, escuché la voz de Dios que me dijo, andá y matá a tu hijo al que vos oraste. De repente Dios le dice, andá y sacrificalo. Y él dijo, y él sabiendo que Dios era todopoderoso. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos en la prueba, es lo que después nosotros entendemos y vivimos como autoridad en donde Dios te posiciona. Y no importa si es un lugar difícil como Egipto, no importa si es una cultura contraria a lo que crees o a lo que vivimos, la autoridad te la dio Jesús, Jesucristo de Nazaret, resucitado al tercer día, y es un nombre que está por encima de toda potestad, de todo reino, de todo presidente, de toda economía, de toda salud. Pero hay una pureza en el corazón en la prueba. Entonces, a mí me encanta porque dicen las Escrituras en la parábola del sembrador que hay algo que cae en el camino. Si una parte, dice Mateo 13:4, cayó en el camino. Y Dotán era esa semilla que estaba cayendo en el camino. Dotán era un camino a Egipto, donde la semilla cayó de forma vulnerable. José como semilla cae de forma vulnerable. Pero él no se vuelve cínico, él no endurece su corazón, él no renuncia a su identidad. Ahora, la semilla no murió porque el terreno haya sido duro. Vivió porque el corazón fue el correcto. Entonces, imagínense esta imagen. Antes de tirarlo a Dotán, a la cisterna vacía, lo despojan de sus vestiduras. Lo despojan de lo que el Padre le había dado como una vestidura. Y en las Escrituras, cuando se habla de vestiduras, el idioma original es ketonet, pasim. Porque la vestidura no es simplemente ropa, ¿no? No es un jean, narrow, o decir, ok, se viste así porque es skater, o se viste así porque es flogger. Se pone a re 2008, ¿no? Emo. Sino que las vestiduras en las Escrituras es marca de identidad, es una definición de identidad y de favor. El Padre le había dado una identidad clara a José y le había dado su favor a José. Por eso era la vestidura. Y a muchos el Espíritu les está mostrando lo que el Padre hizo con el Hijo eterno. Pero ya vamos a llegar a ese lugar. Ahora, los hermanos, lo primero que le sacan a José fue la vestidura. Ahora, el mundo, lo primero que va a atacar, ¿qué es? No es tu ropa física, es tu identidad. Los hermanos lo quisieron atacar, su identidad, su investidura, el favor de Dios. Por eso a vos te va a pasar que lo primero que sentís es, no, yo no soy digno de levantar las manos en la reunión. Yo no soy digno de vivir esta vida tan preciosa de Jesús. No soy digno de vivir entre ustedes que son todos santos. Dice Alberto cuando predica siempre tiene 2 alas de ángeles atrás. Ustedes, pero ¿qué pasa? Ahí viene, todo el tiempo. Todo el tiempo. Te quieren tirar en Dotán, en las situaciones de crisis, te quieren sacar la identidad. Te quiebran la identidad. Y yo sé de dónde saliste. David decía, me presentás la mesa, armás una mesa delante de todos mis angustiadores, todos los que me vienen a recordar lo que hice, todos mis pecados, todas mis traiciones, mis adulterios, todos los que me vienen a recordar quién soy. Vos me preparás una mesa delante de ellos. Y me recordás que este lugar siempre va a ser mío, me recordás que siempre va a haber comida, me recordás que hay una mesa de gracia. Me servís la copa que rebosa, unges mi cabeza con aceite, me recuerdas como un ungido. Siempre hay gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Pero que vienen los hermanos y te dicen, vos no te mereces este favor. Vos no sos quien crees que sos. Entonces, te arrancan la vestidura, te arrancan la ropa que Dios te dio, que el Padre te dio. Y te quieren despojar de todo. Y el mundo siempre va a querer atacar tu identidad.
Y en esta expresión de la sombra de lo que ha de venir, está atacando en algo externo. Pero Dios siempre afirma en el interior. Porque el mundo, los hermanos, le pudieron sacar la túnica exterior que el Padre le había dado. El mundo te puede quitar el dinero que Dios te dio. El mundo te puede quitar los amigos que Dios te dio. El mundo te puede quitar el trabajo que Dios te dio. Pero nunca te va a poder quitar al Hijo eterno que Dios te dio. Nunca te lo va a poder quitar. No aplauda por la mitad, se aplauda completo. Ahora, hasta las cárceles de José estaba la túnica interna. Hasta la esclavitud de José, la túnica interna se mantuvo. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice en Génesis 39:2. Y Jehová estaba con José. Me pone la piel de gallina cada vez que leo eso. Y Jehová estaba con José. Y él comienza un momento de esclavitud. Sus hermanos lo venden. Y cada vez que él pasa por una etapa de crisis, que podemos ver por lo menos 3 etapas de crisis muy fuertes, pero me imagino que entre medio hubo más cosas. Las escrituras siempre repiten, pero Jehová estaba con José. Hermano, te vas a sentir solo. Sentir solo. José estaba en el foso, solo. Pero las escrituras dicen, pero Jehová estaba con José. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. Ellos parecen ser 3, solos. Pero viene el rey y dice, yo acá veo 4. Dice, y el 4 se asemeja al Hijo de los dioses. Pero Jehová estaba con esos 3. A veces la soledad, hermanos, es solamente una percepción humana. Pero la compañía de Dios, de Él en nosotros y nosotros en Él, es una verdad eterna. Es una verdad eterna. Simplemente estamos enfocados en la túnica externa. Estamos enfocados en el problema. Porque Dios no siempre va a quitar las cisternas de tu vida. No siempre Dios va a quitar las cárceles de tu vida. Pero Dios siempre se va a estar formando la vida de su Hijo en vos, en tus cisternas, en tus cárceles, abrazando y hablando verdad en cada momento. Pero Jehová estaba con José. Y ahí podemos ver como a ver a ese leproso, ¿no? Y decir, pero ¿cómo? Dios me da un sueño, Dios me da una revelación, Dios me da una palabra y estoy viviendo esto. Dice, yo vi que mis hermanos se arrodillaban ante mí, ahora mis hermanos me pegaron una paliza, me robaron todo y me dejaron acá. Ahora soy preso, ahora estoy secuestrado. Ahora soy un esclavo. Yo antes me levantaba a las 11 de la mañana y ahora me tengo que levantar a la hora que me dicen, hacer trabajo forzado. ¿Cómo? A ver, ¿cómo yo? O sea, entiendo que hay una palabra de Dios sobre esto. Entonces, a mí me encanta que Pablo dice cosas como, he sufrido cárceles, he sufrido naufragios, pero todo a causa del propósito. Y habla como José es un administrador de esta gracia, porque en lo poco él pudo ser fiel. Porque dice las escrituras que José no solamente prosperó cuando fue el 2 del faraón, José prosperó siendo esclavo. Dice que José, como él, todo lo que hacía siendo esclavo, su amo prosperaba. Mismo cuando él está en la casa de Potifar, la mujer de Potifar quiere intimar con él y él le dice, mirá, tu esposo, mi amo, mi señor, me confió todo. Me ha confiado todo. ¿Cómo yo podría hacerle esto a él?
y pecar contra mi Dios. Entonces, pero en algún punto él era esclavo, él no ganaba nada. No ganaba nada, él no tenía un sueldo, no tenía vacaciones pagas, no tenía ART si se machucaba el dedo con un martillo arreglándole algo. José no ganaba nada, nosotros seguimos todo el tiempo diciendo, a ver, ¿qué me dan para ayudar? ¿Qué me dan para mí para administrar? Hey, si Dios me dio una palabra, me tendría que haber llevado a Egipto en una limusina. Y no, Dios lo llevó en una cárcel. Dios lo llevó en una cisterna. Dios lo llevó como esclavo. Y el Hijo de Dios viene a la tierra y Él es crucificado al igual que los ladrones. Fue tomado como abatido de Dios, como golpeado de Dios. Pero nosotros seguimos pensando que nuestros procesos tienen que ser procesos de victoria humana. Y José prospera como esclavo y no como libre. Entonces, era esclavo, no ganaba nada, pero Dios seguía estando con José. Y todo prosperaba. La casa de su amo prosperaba. Entonces, José y Dios siempre están hablando y siempre es pensado en administración de lo que hemos recibido. José estaba en propósito. José aprendió a vivir sin la túnica. José vio el sueño de Dios cumplirse en él. En el final de sus días, ¿saben cuándo? Cuando él recupera la relación con su padre. Al tiempo. Ya habiendo pasado. ¿Saben cuántas túnicas tenía José en su ropero cuando él vio el tiempo de Dios? ¿Saben cómo vivía José cuando José de repente ve cumplirse la palabra? ¿Cuántos años había pasado? ¿Cuántas injusticias habían pasado? ¿Cuántos dolores habían pasado? Porque la prosperidad, hermanos, la gloria de Dios no son cosas adquiridas. La prosperidad que habla el Padre es una prosperidad en el carácter de Cristo mismo expresado en nosotros. Un Cristo mismo, su carácter creciendo en nosotros, sus atributos creciendo en nosotros. Hermano, no estamos hablando de un rostro brillante. Estamos hablando de una naturaleza que gobierna. Una naturaleza que gobierna. Amor, gozo, paz, benignidad, abundancia, verdad, expresión de Cristo. Esa es la prosperidad que nosotros estamos llamados a vivir. Ahora, José preso no tenía poder, no tenía billetera, no tenía Mercado Pago, no tenía Instagram, no tenía nada, pero ¿saben qué tenía? Entendía los secretos de Dios. Entendía los secretos de Dios. O sea, hay un tipo en la cárcel que sueña y entiende lo que Dios está mostrando. Este es el misterio que ha sido oculto a los sabios y a los entendidos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, cuando nosotros entendemos a Cristo como el misterio revelado a los santos, pero oculto a los entendidos, vamos a ser como José en la cárcel, hermanos. Vas a estar preso, pero vas a ver a otros liberarse. Pero vas a estar preso de situaciones humanas, pero en el espíritu, la palabra, dice Pablo, la palabra no está presa. Vas a ver a otros tener dinero, pero vos a prosperar en naturaleza, en gobierno, en verdad, en plenitud. Entonces, hermanos, el Señor está posicionando gente alrededor del mundo. Pero no posiciona a la iglesia en poder político, ni posiciona a la iglesia en poder económico. El Espíritu Santo está haciendo lo que la iglesia, por su inmadurez, no estuvo haciendo en estos años. Está haciendo hablar a los burros. Está haciendo que las redes sociales, la historia, las películas, los jugadores de fútbol, hablen por la iglesia. Porque la creación clama. A donde vamos nos encontramos con gente que había ocultado por años ser cristiano. Y es gente de mucho poder. Y dicen, ¿qué hago? ¿Pongo dinero?
¿Qué hago? ¿Quieren que les pague el AdSense para que tengan mucha publicidad y mucha gente vea y mucha gente vaya a la congregación? Digo, no, que nos damos más, negro, no. No mande más gente que el próximo aire se nos prende fuego acá. ¿Qué quieren que haga? No, hay que hacer lo único que el Padre nos llamó a hacer. Es entender el misterio oculto a través de los siglos, generaciones y a todos los entendidos de este mundo, a los iluminados. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, si hay un plan, si hay un mapa para este año, es entender el misterio revelado. Porque Dios te posiciona ahí, la gente, los brujos, los coperos, los panaderos, como le pasa a José, todos van a decir, hay un tipo ahí en la cárcel, la está pasando pésimo. Pero Dios le dio plenitud. Yo quiero saber cómo vos estás tan gozoso en esta enfermedad. Yo quiero ver cómo estás tan gozoso y te entendés próspero en este tiempo de crisis económica que estás pasando. Quiero ver por qué tenés esperanza cuando estás en un duelo de un hijo. Quiero saber cómo pasás y crees en la familia cuando tu cónyuge te engañó. Quiero saber cómo vos podés vivir esto que es imposible, porque esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, los celos de los hermanos se convierten en odio, pero desde el Edén, hermanos, la intención de Dios es de administradores, representantes capaces de administrar, de llenar la tierra, sojuzgarla, enseñorar desde la vida del Dios eterno. Nosotros somos administradores de su gracia, de su vida, de sus misterios, de todas sus riquezas, para dispensar al mundo la pureza de su vida. Ahora, el mismo Faraón identifica estas características de un fiel administrador en José. En Génesis 41, 38 dice, y dijo el Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El Faraón está diciendo, ¿habrá alguien como este tipo? Que resuelva lo que resuelve y encima desde el Espíritu de Dios. Entonces, dice, Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, dice las Escrituras. Escuchen, y por tu palabra se gobernará. Entonces, ahí el Faraón lo asciende por la administración que él tuvo. Hermanos, las cárceles, ni la esclavitud, menos la injusticia detuvieron el poder de ser fiel en José en cada estación de su vida. Nada le impidió prepararse, estar atento ante cada necesidad del momento, porque el Señor lo fue llevando de esclavo a administrador en la casa de Potifar. Hubo otra injusticia, vuelve a la cárcel. De la cárcel, por ser un buen administrador, ¿saben qué? Yo siempre me dicen, ¿qué pasaría si caes preso? Hay charlas que tengo a veces que no tienen sentido, ¿no? Pero si caes por predicar el evangelio, Dami, nada por nada raro. Claro, ¿viste? Decís, uno quiere caer como, ¿viste? Un atraco, ¿viste? Lo de la Casa de Papel, algo de eso, pero uno empieza a decir, no, bueno, yo empiezo con una cucharita a rascar la pared y me escapo a los 20 años por ahí. Pero dice las Escrituras que José tenía la llave de la cárcel. Tenía la llave de la cárcel José. Era tan buen administrador, tan confiable, su palabra gobernaba, pero ¿dónde estaba él? La cárcel. Trabajaba de carcelero, pero él que era un preso. Para darle una administración. Entonces dice que de la cárcel, por su buena administración, no solamente tuvo
las llaves y que andaba por donde quería. Dice que a veces se tomaban el día los poli porque estaba José, era confiable. Y el Señor le trae un sueño, 2 sueños, que encima él le tira el truquito y el otro se va y no se acuerda de él. Pero al tiempo lo vienen a buscar. ¿Y dónde lo ascienden desde la cárcel? A ser un gobernante de toda una nación. Y el faraón le dice, solo tú estarás debajo mío. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Entonces, a mí me encanta porque cuando el faraón lo llama después de haber sido él acusado de acoso sexual. Porque al no querer estar con la esposa de Potifar, ella dice que él quiso sobrepasarse con ella, agarra en ira a Potifar y él termina preso. Y él vuelve después de esa y le dice, necesito que vos identifiques estos sueños y yo te voy a poner por encima de todos. Y miren lo que responde José. Su respuesta después de todo ese tiempo, porque decía, ahora me vienen a buscar. Él dice, no está en mí. No está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. A mí me encanta una frase de Watchman Nee que dice, Dios usa el tiempo para quebrar la autosuficiencia. 2 años estuvo preso. Y Dios usó el tiempo para quebrar su autosuficiencia. Y él dice, esto no está en mí. Esto no está en mí. Dios es el que va a dar la respuesta. Entonces, empieza después de su estadía en la cárcel y él revela los sueños y termina siendo el segundo del faraón y empieza a ver todo lo que aquella mañana, antes de todo, del Dotán, antes de que todo explote, él tiene ese recuerdo porque dice, ok, todo lo que Dios me mostró hace muchos años y muchos dolores de cabeza atrás, se está empezando a cumplir. Entonces, algo que le había causado tanto dolor, tanto daño aparente, tanto proceso aparente, pero él se empieza a dar cuenta que todo lo que le pasó lo dirigió hacia un solo lugar, al propósito eterno de Dios. Como nos empieza a pasar a nosotros. Yo no creo que Dios te haya puesto cierta enfermedad en tu vida, que haya generado que cierta persona en tu vida haya muerto, que te hayan echado del trabajo, pero sí creo fielmente que a los que estamos en Él, todo, pero todo ayuda para bien. Y el bien supremo es el propósito de Él formándose en nosotros. Y José empieza a decir, a esto es lo que Dios me llamó. Para esto nací. Para esto pasé las cisternas y fui fiel. Para esto pasé las esclavitudes y fui fiel. Para esto pasé injusticias y cárceles y fui fiel, pero no estaba en mí, era Dios dando la respuesta correcta. Entonces, José nunca pudo controlar su entorno, ni sus acciones de su entorno. José nunca pudo controlar el terreno. José nunca pudo controlar el clima. Nunca pudo controlar el proceso, pero siempre controló su corazón, su fidelidad, su administración eterna de lo que Dios había dado y Dios le había confiado. Ahora hay una parábola de administración y Jesús dice, esta parábola dice que a todos se le da un fruto completo. Otros menos, algunos ningún fruto. Y la vida de José es una semilla atravesando distintos terrenos
pero una semilla que nunca cambia de naturaleza. Es una semilla que atraviesa el rechazo, como podemos entender en la parábola del camino. Podemos ver cómo esa semilla pasa por el pozo de la cisterna, que podemos ver una muerte aparente de esa semilla. Podemos ver el terreno lleno de piedras, el pedregoso, que habla de una prosperidad pero sin profundidad, ¿no? Todo lo que él vivía en una mansión, en un palacio, pero él no era dueño de nada. Él tenía poder sobre todo, pero nada le pertenecía. Vemos cómo las cárceles son los espinos que ahogan. Podemos ver el silencio de 2 años en una cárcel, como la raíz invisible que se estaba formando en él. Entonces, hablamos de la buena tierra, del que da 100 por 1. Y la pregunta es, ¿por qué hay ambientes donde la gente da fruto y por qué hay ambientes donde la gente no da fruto? Y esta es una pregunta muy importante, porque las Escrituras dicen, por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. Entonces es vital entender que nuestra identidad está ligada a los frutos. ¿Quieren conocer a una persona? Vean sus frutos. ¿Por qué? Porque lo verdadero, los frutos, no se puede esconder. Es algo que sale de adentro. Entonces Jesús es un sembrador y la palabra es la semilla. Y todo tiene que ver cómo escuchamos, hermanos. Todo tiene que ver cómo escuchamos. Ahora, todo se inicia por cómo respondemos a lo que escuchamos. Entonces, no alcanza solamente con oír. No alcanza solamente con recibir la semilla, sino con responder. Entonces, en Marcos 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Hoy vemos a José en Dotán. Lo tiran ahí sobre el camino. Y vinieron las aves del cielo y comieron la semilla. Y Jesús más adelante da una explicación acerca de esto y dice, y estos, los junto al camino, son en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Créanme que en muchos de nosotros pasa eso, Que Jesús antes lo representa como aves, pero después dijo, che, voy a dejarle bien en claro que esas aves son simbólicas, es Satanás esas aves. Son los demonios, son las potestades, es la cultura de este mundo. Aves que vienen a robar la semilla, aves que vienen a robar el propósito, aves que vienen a robar la alegría de ser hijos llamados, renovados. Entonces, hay muchas aves en guerra, pero por tu semilla, por lo que Dios ha depositado en vos. Y esto sigue siendo claro, el gran problema, la gran guerra no sos contra vos, es contra la semilla que el sembrador ha tirado. Y todo lo que viene a buscar es que vos sueltes esa semilla, que vos entregues esa semilla. Porque hermanos, ¿por qué no podemos responder? ¿Por qué no damos fruto? Porque no alcanza solamente con el deseo, sino con la administración de la semilla. José administró lo que Dios le dio a pesar de las circunstancias. Él no administró circunstancias, él administró la semilla. Él entendió a Dios y su llamado en medio de eso que le estaba ocurriendo. Porque si no, las circunstancias se convierten en tu Dios. Porque por la circunstancia, en la circunstancia y a través de la circunstancia, pareciese que vivís. Entonces, un corazón endurecido es un corazón golpeado, es un corazón con callos, traicionado, y por tantos golpes de la vida, que ya hay áreas de su vida que cree que no se pueden restablecer y reconciliar en Cristo.
tantas áreas de tu vida que estás tan duro, que tiran semillas que rebotan. Pues decís, no, bueno, el Señor murió por mí, pero esto ya no lo va a poder arreglar más porque ya lo reventé. Ya está. Y las aves, los demonios, las potestades, están esperando todas esas semillas que rebotan en tu área endurecida. En esa área de piedra, ¿no? Pero las aves, Satanás, la cultura, los demonios, pierden el control solamente cuando la semilla cae en buena tierra. Entonces, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, ante los ojos de la gracia, por administración de esta gracia, nos permita en este tiempo, en este año, en este proceso de 365 días que nos quedan, detectar las áreas endurecidas. Hay áreas con decepciones. Pensamos que Dios no va a hacer nada porque eso ya está bajo piedra para nosotros. Está con esos pedregales. Y Dios te está llamando a ser intencional en el espíritu. Y si vos ves que hay un pedregal, agarrar la piedra y tirarla en violencia espiritual y poder decir, capaz mi familia, yo no creo que Dios pueda hacer algo a mi familia. Y después de repente empezamos a ver cómo el Señor durante tantos años te está diciendo, yo quiero reconciliar la familia, quiero reconciliar la familia, quiero reconciliar la familia. Y podemos ver cómo en verdadera familia se empieza a hablar de principios, se empieza a hablar de fundamentos para la familia, pero decir, no, yo ya mi familia no tiene manera. No tiene manera. Entonces, ¿qué son? Las aves que vienen, dicen, no, no la quiere. La semilla, Cristo no murió por su familia, Cristo murió por otra cosa, pero por su familia no murió. No hay capacidad de que Cristo gobierne en su casa. No quiere que Cristo gobierne en su casa. Entonces, el sembrador, ¿saben cómo lo resuelve? Removiendo la tierra y echándole agua. Regándola. Con lágrimas, con arrepentimiento, con palabra. Poder decir, Padre, estoy arrepentido de nunca haberte entregado, de nunca haber creído que vos podías hacer algo con mi carácter italiano, que nunca podrías haber hecho algo con mi relación matrimonial, con mi amor al dinero. Me arrepiento de haber tenido esta área endurecida pensando que era algo heredado. Los problemas con el alcohol, la pornografía, el adulterio en las casas, el abandono familiar. Alguien tiene que entender que en Cristo somos una generación y poder plantarse ante las aves que venga y decir, hasta acá. Esto fue hasta acá. Ser un administrador de la semilla. Ser un administrador de la plenitud eterna del Padre. Donde el Padre nos reconcilió para ser familia en Él. Ser intencionales espiritualmente. Ahora, hermanos, a mí me encanta. Miren lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Rodéate con gente que ame más la verdad que tu confort. Rodéate de gente que te lastime diciéndote la verdad, porque la verdad te hará libre, verdaderamente libre. Engañosos son los besos de los que te rodean para sacarte dinero, para sacarte me gustas en internet, para jugar al fútbol. Engañosos. Engañosos. Sé intencional en el espíritu. Saca las piedras que están debajo, que están endureciendo la semilla, que no te permiten ser un administrador. Sé intencional. Déjate cortar por la espada del Evangelio, déjate cortar por la espada de la verdad. A mí me encanta, miren lo que dice Oseas
10:12. Y yo dije, planten buenas semillas de justicia y levanten una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones. Aren la dura tierra de sus corazones. No están siendo administradores, Dios ha hablado. Pero la cárcel, el pozo, la injusticia endureció tu corazón. Dice, aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Y Él vino por nosotros y se entregó por nosotros y hubo un diluvio de justicia y por su llaga fuimos nosotros curados, y gracias a esas heridas nosotros entramos confiados al trono de la gracia. Atravesamos los procesos sabiendo que Jesús ya ha vencido al proceso, ha vencido a la muerte, y si Él ha comenzado la obra será fiel en completarla a nosotros, hermanos. Ahora es necesario, y ya estoy terminando, afrontar las durezas del corazón. Es necesario que en esta mañana te confrontes con vos mismo, que el Espíritu te confronte con vos mismo y puedas ver las durezas que hay en tu corazón, para que la palabra pueda dar fruto. Si no, es un año más. Este es un año más que comenzó. Entonces, debemos decir, hoy soy un oidor de palabra de vida, que hoy decide responder a la palabra de vida, que decide responder a la... Entonces, hermanos, por desarraigar estas raíces de amargura que tantos están llevando en este tiempo, ahí cuiden su corazón, analicen su corazón, porque de él mana la vida. Y si hay amargura, ¿qué brota? Amargura, ¿qué emana? Amargura, ¿qué gobierna? Amargura. Entiendan la verdadera semilla. ¿Qué está haciendo raíz en ustedes? Estos son mismos, dice después, los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí misma porque son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, salen corriendo. O cuando viene la persecución por causa de la palabra, se apartan y luego, ¿qué pasa? Se tropiezan. Y volvemos a José. Él dijo, yo no puedo ser un superficial. En estos años, Dios va a romper la autosuficiencia en mí. Porque las dificultades no van a abortar en mí el proceso de formación. Y voy a arrancar de raíz ese pecado que estoy practicando en oculto hace tantos años. Esas piedras que no te dejan responder a la palabra. Estos hábitos totalmente desordenados, la falta de conciencia de tu cuerpo terrenal y propio, la falta de la conciencia del cuerpo de Cristo. Analiza tu corazón en esta mañana. Permitite en este tiempo que estás acá que el Espíritu Santo analice tu corazón. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ese era el corazón conforme al de Dios que hablaba Dios sobre David. Una persona que analizaba su corazón. Una persona que analizaba sus piedras porque sabía que venían aves a comerse lo que Dios le había dado. Por eso José analizaba su corazón porque sabía que en esa cisterna iban a venir aves a comerse lo que Dios le había dado. Analizaba su corazón porque sabía que en esas cárceles iban a venir aves a robarse lo que Él le había dado. ¿Para qué? Para ser fructíferos. Fructíferos, hermanos. Y acá estamos llegando al final. Dice, porque otra cayó ¿en dónde? En buena tierra. Versículo 8, para los chicos de la pantalla, perdón. Y dio fruto. Dice, y brotó, y creció. Y a mí me encanta esto porque habla de la gente más lenta como yo. Gente que lucha todo el tiempo con la inconstancia, que lucha todo el tiempo con la culpa, con el sobrepensamiento, pero que ama al Señor con todo su corazón. Que está desesperadamente buscando las piedras del camino. Que está intentando autoanalizarse sin condena. Y dice las Escrituras, y produjo en algunos a 30,
a otros a 60 y a otros a 100 por uno. Entonces él dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Jesús habla, dice, son fructíferos tanto los de 30, son fructíferos tanto los de 60 como los de 101. Son limpios los que están, de los leprosos, los que están acá a 1 cuadra, los que están a 4 cuadras o los que ya están volviendo. Son limpios. Porque han recibido la semilla. La semilla ha caído en buena tierra. Han administrado esa semilla y esa semilla empezó a partirse. Habla de los que están siendo intencionales. Porque Dios ama, hermanos, créanme, Dios ama al entendimiento intencional. A mí me encanta el Salmo 119 y esto se los regalo porque es algo que lo tengo muy en mi interior y intento recordármelo siempre que empiezo. En el Salmo 119 el salmista dice, siendo intencional al entendimiento, haz bien a tu siervo que viva y que guarde tu palabra. Que abra mis ojos y te miraré. ¿Qué está diciendo? Permitime que mis ojos solamente te miren a vos. Dame sabiduría, no para hacer negocio, para guardar tu palabra. Déjame ser intencional en que lo que yo te pida a vos sea guardar tu palabra. Dice, y no encubras de mí tus mandamientos. Permitime conocer tus misterios, tus mandatos. Quiero conocerte por completo. Dice, quebrantada está mi alma, pero ¿saben de qué está quebrantada mi alma? De desear tus juicios en todo tiempo. Haceme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Dice, haceme entender el camino para meditar en tus maravillas. Haceme entender qué es caminar, el ir, es ser libre, es ser limpio, el Cristo como el camino. Permitime que mis fuerzas no estén simplemente en algo físico, sino en entender y maravillarme. Que mis ojos te pertenezcan a vos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y yo los guardaré hasta el fin. Y dame entendimiento para guardar tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, cambia el administrador, cambia su oración. El administrador ya no pide semillas para hacer cosas terrenales, pide semillas para entender al sembrador, para conocerlo, para abrazar sus maravillas. Entonces José te dice, hermanos, podemos vivir vidas y pareciese que nuestras vidas son separadas por crisis. ¿No? Muchos están con cierta expresión de Cristo, chiquita, como le dije, algunos recién mataron al Adán, todavía está caliente, todavía lo tienen en la morgue. Pero están ahí. Otros ya tienen una plenitud más palpable. Pero dice las Escrituras, todos están siendo movidos. Todos están siendo movidos, todos están iniciados en un proceso. Porque no te asustes, pero Jesús ya nos avisó. Con el crecimiento, ¿saben qué viene? La poda. Cuando uno empieza a andar rápido en el auto, viene el viento, hay un movimiento. Entonces el viento no es una tormenta, sino que estamos andando. Y dice Juan 15:2, todo sarmiento en mí, que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, ¿qué hace? Lo poda. ¿Para qué? ¿Para matarlo? No, para que dé más fruto. Al que da fruto, dice, lo podo.
Y todos tienen sus puntos de inflexión en la vida. Los que están al 30, al 60 y al 101. Al 30 podemos decir en la casa de Jacob, da poco fruto José, pero la semilla había sido recibida. Tenía inmadurez José, pero la semilla había sido recibida. No pudo administrar bien sus sueños o la comunicación de sus sueños. Y comienza la primera crisis. Lo venden como esclavo. Después podemos ver cómo esa semilla que fue podada empezó a dar más fruto, al 60%. Y podemos ver cómo esa etapa de crisis, administrada de la forma eterna, él empieza a vivir esclavitud con Potifar, preso injustamente, pero está dando fruto. Porque, hermanos, hay cosas que deben morir para movilizarnos a una profundidad más grande de Cristo. Y termina siendo podado y dando fruto, siendo la mano derecha del faraón. Cuando de repente ya todo eso que había sido confuso, hoy se hace real, se hace certeza. Así que, si los músicos quieren ir subiendo, estás viviendo, a mí me gusta cuando Jesús se acerca a los pescadores y están viviendo el primer milagro. No, porque el primer milagro no fue la pesca, no fueron las redes rebalsadas de peces. No es que se llenó la red. A mí me encantó verlo, de que el primer milagro fue que ellos, siendo pescadores profesionales y habiendo trabajado absolutamente toda la noche, en el momento correcto, no pescaron nada. Nada. Y capaz, hoy el Espíritu nos puede llevar a una realidad. Es que ya estás viviendo el primer milagro de tu vida. Que es que vos, sabiendo todo, como ya sabes todo, y te enfrentás con la verdad. Porque José hablaba de Jesús. José era una sombra de lo que había de venir. Vos te encontrás con que vos fuiste y nosotros fuimos los que matamos al Hijo amado del Padre. Y de repente te empieza a caer la ficha de que vos fuiste de aquellos que desarraigaron su túnica. Empieza el Espíritu a mostrarte que vos estabas entre los que lo tiraron a la cisterna del vacío y dijeron, salven a Barrabás. Vos sos de esos que han ocultado el pecado porque ellos le dijeron a su padre, no sé qué pasó, se lo comieron las bestias. Se lo comieron los animales, lo único que encontramos son estas vestiduras. Y se empiezan a rifar entre ellos el amor del Padre. De repente empieza a caer una conciencia del primer milagro. El primer milagro de nuestra vida no es dejar el cigarrillo. El primer milagro de nuestra vida no es sanarte de un cáncer, sino de tomar conciencia de la cruz y el valor de la cruz. Job dice, ¿quién se puede presentar ante el Padre y tener las manos limpias? Es imposible. Es imposible. Y este es el primer milagro. Que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Y que encima ahora estás enfrente del hermano el cual vendiste. Porque los hermanos llegan ante el palacio y se sientan adelante de José. ¿Y saben qué les dicen? Nos inclinamos ante ti para pedirte comida. Todo estaba escrito y todo fue cumplido. Y hoy nosotros
habiendo hecho todo eso, nos acercamos ante la presencia del Padre. Te necesito. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Entonces, aunque vos le ofrezcas cosas, ellos en un momento le dicen, José, pero déjame ser esclavo tuyo. Y él dice, no. Nosotros, aunque ofrezcámosle cosas a Dios, el único sacrificio que había posible era el cordero inmolado. Y dice que ellos no lo reconocían a José. Ellos no sabían que José era la persona que tenían enfrente de autoridad. Y este es el primer milagro. De repente, después de que todo lo que no funcionó, puedas decir, intenté de todo, pero no me funcionó nada. ¡Qué milagro! Porque se supone que si Dios me dio una palabra, Él me tiene que llevar en limusina. Se supone que si trabajo, tengo que prosperar. Que si tengo mi esfuerzo, tengo que salir para adelante. Pero hiciste de todo y no funciona. Pero Dios se mostró a través de su Hijo. Porque solamente hay un camino de cruz. Estás gastando y ya gastaste todas tus energías, fundiste todos los motores y que podemos decir, después de todo, no fue tan malo que me vaya tan mal. Pablo dice, he sufrido naufragios, cárceles, enfermedades, azotes, pero me extiendo y termino la carrera ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, forma, acrecienta, establece, afirma un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si el problema te trajo hasta este momento de tu vida, bendito sea ese problema porque te está produciendo a Cristo dentro tuyo. Si el problema te acercó al Señor, gloria a Dios por ese problema. Hermanos, nunca vas a fructificar, nunca se va a producir ese fruto en vos mientras habites en el mundo de las necesidades. Es imposible. Muy posiblemente no tenemos la culpa del primer golpe que nos generaron en la vida. ¿No? Que te genera esta necesidad. José no tenía la culpa de lo que le pasó en Dotán. Nadie de nosotros tiene la culpa del que vino y te robó y te lastimó y te robó la confianza. Nadie tiene la culpa de haber sido abusado o violado por un familiar, por un desconocido. Nadie tiene la culpa de haber sido abandonado por sus padres, por haber sido maltratado. Y muchos de nosotros pasamos por Dotán, pasamos por lugares en los cuales no tenemos la culpa de haber sido tirados, ni de golpeados. Pero hoy somos administradores de una semilla eterna, hermanos. Entonces, ser administrador de una semilla eterna, ¿qué te dice? Hoy tengo la responsabilidad de hacer algo con eso. Yo no soy lo que me hicieron, yo soy lo que hago con lo que me hicieron. Entonces, mi responsabilidad es tomar mi cruz y ver a toda esa muerte resucitada juntamente con Él. Verlo todo del otro lado de la cruz. Porque no hay, hermanos, créanme, no hay milagro. No hay milagro para eliminar lo que te pasó en la vida. Aunque después de hagamos una administración y pasen enfrente y podamos orar por todos los que están acá, yo jamás
ni nadie va a poder hacer que tu infancia sea borrada. Hay cosas que no se borran. No va a desaparecer. No es como, siempre me dio mucha gracia un ejemplo que daban de un tipo que tenía deudas con el banco y oraba todas las mañanas para que el banco se incendie. ¿No? A mí me pasaba que yo en matemática, que yo oraba todo el tiempo para que en el juicio final ver a mi profesor de matemática ahí en la primera fila y yo ser de esos que bajaba el martillo, ¿no? Culpable. Claro, yo no estudiaba, pero amaba a Dios. Entonces, decía, Señor, al lado del 1, un 0. Si Él abriste el mar, ¿qué es hacer un 0 al lado de mi nota? ¿No? Y gente que ora para que Dios quite cosas que sí hicieron. Gente que ora hasta para enviudar. Padre, llévatelo al gordo. O te lo envío yo, Padre. Pero, por eso, hermanos, necesitamos entender qué ocurrió en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? Porque José ve venir a sus hermanos. Y José, mientras ve venir a sus hermanos, se acuerda de Canaán. Se acuerda de Dotán. Se acuerda de todo. Imagínense que ustedes, alguien no los saluda un domingo y ya están maquineando toda la semana. Imagínate José toda la vida preso y esclavo contra los hermanos. Pero imagínense el espejito retrovisor de José todo el tiempo pensando, ¿qué les digo? ¿Qué les hago? Es más, él pensó varias cosas. Pensó ponerle dinero, cosas preciosas para poder atacarlo. Pensó en ponerle al hermano más chico de esclavo. Pero dice que cada vez que había algo que estaba por pasar, se quebrantaba, se ponía a llorar. Se escondía y escondía su rostro y se ponía a llorar. Porque la semilla, para que se ablande la tierra, la semilla para que no caiga en lugares duros, ¿qué tiene que haber? Agua, se tiene que regar. Y dice que él se permitía llorar, quebrantarse. Dice que cuando lloró, lo escucharon hasta los egipcios que estaban afuera del palacio, porque lloró a gran voz. A gran voz. Y todos se enteraron lo que estaba pasando con José. Ahora, José ve, cuando ve a sus hermanos, lo que primero ve esa cisterna vacía. Ahora Dios te va a traer a Dotán hasta que lo enfrentes toda tu vida. Toda tu vida. Pero no es hasta que lo enfrentes y lo boxees, no. Hasta que mueras a tu pasado. Hasta que lo entiendas sepultado en Cristo. Ignorar no es morir. Ignorar lo que te pasa en la vida no es morir. Ignorar tus emociones no es morir. Eso no es gobierno, eso es ignorar, fingir demencia. Casi locura. Ignorar no es morir. Entonces, el dolor había sido un maestro de José. Y el dolor reordena las prioridades. ¿Por qué? Imagínense. Las oraciones más sinceras de la vida se habrán hecho en hospitales, se habrán hecho sentados en la cama de un hijo que está con problemas de droga y que no vuelve hace varios días a su casa. Luego de una discusión matrimonial que se dijeron cosas que nunca más van a volver adentro.
y que parece que ya no hay vuelta atrás. Vos podés ignorar todo. Podés ignorar esta prédica, pero nunca vas a poder ignorar el dolor. Porque el dolor va a afectar tu carácter, tu forma de caminar. Así que José, como Jesús, el hermano vendido como esclavo, amado por el Padre, despojado de sus túnicas, nos ve llegar a nosotros como a ellos hambrientos, descubiertos en nuestro pecado, descubiertos en nuestra mentira y en nuestra miseria, pero Él es movido a misericordia, como fue Jesús. Y Él le dijo, vengan. A mí me encanta, dice, no se demoren. Y les presenta a los hijos. Y le dice, este es mi hijo Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Y le presento a mi otro hijo que se llama Efraín, que significa Dios me hizo prosperar en tiempo de aflicción. Vengan, no se demoren, siéntense a la mesa. Si en esta mañana no tenés ganas de pasar más demora, si en esta mañana no querés seguir ignorando el dolor, si en esta mañana el Espíritu Santo te puede hacer identificar las áreas endurecidas de tu vida, las áreas en las cuales la semilla nunca pudo ser buena tierra, donde podés decir, yo creo en que el Señor dijo, consumado es. Necesito caminar en este consumado. Ni que los pozos, ni que las cárceles, ni que las injusticias y que tampoco los aplausos del palacio afecten a la palabra y a la semilla recibida. Si estás en ese momento, te invito a ponerte de pie. Te invito a ponerte de pie. Sí, Señor.